Hola, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con todos ustedes compartiendo. Damos la bienvenida a este espacio de Felizmente Casados. Somos Luisfer Y Adri, y estamos felizmente casados. Reímos, lloramos y oramos. Nos perdonamos y pedimos perdón. así es. Ese es el lema de Mentoría Felizmente Casados. Así es, mi amor. Bienvenida. ¿Cómo Muchas está? gracias. ¿Cómo pudiste acompañarme hace 8 días? Eh, mm, sí, realmente el COVID eh, nos, me cogió y llegó y bueno, tuvimos que estar en ese cuidado preventivo de cuarentena y gracias a Dios saliendo invictos, porque realmente las consecuencias que uno está viendo y todas las secuelas que trae esta enfermedad, doy fe de que me sentí muy bien cuidada. Ah, qué bueno. Nos da mucha alegría entonces seguir con esta serie. El matrimonio no es una creación humana. Y la semana pasada hablábamos precisamente de ese inicio y ese fundamento del matrimonio, ¿no es cierto? Veíamos hace 8 días Ujú. cómo es invento de Dios y lo veíamos claramente apoyado en la palabra, cómo es que el matrimonio es un regalo para nosotros, los seres humanos, para disfrutar los seres humanos. Y hoy vamos a compartir el fundamento número 2 y es cambio de rol. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de estar en matrimonio, de casarnos, entonces hay un cambio de roles y vamos a valorar cuáles son esos cambios de roles, tanto para nosotros los hombres como para las mujeres. Y nos vamos a apoyar en ese versículo de la Biblia que nos da el fundamento para analizar y para conocer. Génesis 2:24, y lo voy a leer en la traducción viviente, nueva traducción viviente, que dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y Y, Adriana, mi esposa, va a leer. y en Mateo 19:5 de traducción viviente nos dice, y agrego, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Bueno, entonces leía yo un versículo del Antiguo Testamento en Génesis Ujú. desde el inicio de la Biblia y tú leías Del Nuevo Testamento. en el Nuevo Testamento y unas palabras que las está diciendo directamente Jesús. Está Ujú. mencionando, o sea, se reafirma de que el matrimonio a través de los tiempos es esa creación y ese fundamento, es esa institución creada de Dios para nosotros el hombre. Muy bien, ¿qué identificamos nosotros en este poderoso versículo donde identificamos tres acciones grandes a tomar dentro de este versículo? Tres acciones que en un solo mandato es un mandato dado al hombre, pero que involucra a la mujer. Primero, independizarse del núcleo paternal, padre y madre. Genera una independencia. Hay un mandato para generar independencia. Segunda, unirse a su mujer a nivel espiritual, física, material y emocionalmente. Mire lo que lleva esta sola frasecita. Unirse a su mujer a un nivel espiritual, física, material y emocionalmente. Y eso es muy importante, porque precisamente el hombre fue creado cuerpo, alma y espíritu. Y ahí esa unión implica que debe de unirse en cuerpo, alma Alma y y es espíritu. Así como igualmente en la acción que yo había mencionado inicialmente de independizarse, también debe de generar independencia, cuerpo físicamente, alma. alma emocionalmente y espiritualmente. Entonces es muy importante, ahorita vamos a entrar en detalle, cómo
debemos de dar ese paso y cuando nosotros en el pasado, si ya somos casados, dimos ese paso y ya realizamos esa decisión de matrimonio y ya somos casados, todo lo que ocurrió, que muy seguramente no lo habíamos visto, no lo habíamos analizado, pero hoy, a la luz de la palabra, lo comprendemos cómo Exacto. es de importante y cómo tiene de trasfondo a lo largo de la vida. Y la tercera acción es ser una sola carne, tanto a nivel espiritual, a nivel físico, como a nivel emocional. Entonces, esas tres acciones. La primera, independizarse. La segunda es unirse a su cónyuge. Y tercera, ser una sola carne. Es un mandato que se lo da al hombre. Primero, entonces, no cogió a la mujer para decirle y no cogió, no reunió Dios al hombre y a la mujer. No, Dios le dijo directamente al hombre, tú te vas a independizar, te vas a unir y vas a ser una sola carne. Eso nos genera esa responsabilidad y nos debemos de asumir y entender de que somos recibimos esa encomienda de parte de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos esa cabeza visible y tengamos y asumamos ese liderazgo dentro del matrimonio. Lo primero que debemos de entender, cómo Dios se dirige directamente al hombre es precisamente para decirte, eres tú el que te voy a asignar esta tarea y tú vas a ser el responsable de culminar y de llevar a satisfacción esta tarea. Quiere decir, Luisa, que cuando tomamos la decisión de casarnos en la juventud, comprendemos ese paso tan grande que estamos dando. Pues te tengo que confesar, amor, que en el momento que yo me casé contigo, no conocía y no dimensionaba todo lo que estaba realizando. Yo estaba tan enamorado y tan emocionado de poder ir a tener la primera noche contigo y de no tenerte que llevar a tu casa más para poder estar contigo permanentemente, que yo no calculaba todo esto. Y yo pienso que esas son de las cosas que nosotros como pareja, como matrimonio, queremos transmitir y llevar a cada uno de los hogares, empezando con nuestros hijos y dejando esta transmisión para que tú lo hagas con tus hijos. Porque cuando nosotros nos casamos y dijimos a nuestros padres, a nuestras familias que habíamos tomado esas decisiones, vinieron otros intereses, más nunca llegó una información donde decantara uno a lo que se iba a enfrentar realmente y uno se va siempre es por la tangente, intereses económicos, intereses de manejo diferente, más nunca lo que Con otro conlleva interés. a la responsabilidad de ir a conformar estos hogares. Esta unión es el, lo que dejó sagrado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre para nosotros, y nosotros no lo hemos sabido manejar, no lo hemos sabido administrar, y hoy vemos el desorden que tenemos en la humanidad, en esta población, en este mundo, donde se está desvirtuando lo que es el verdadero sentido del matrimonio. Y tenemos también que confesar que nosotros descubrimos este principio muy avanzados en nuestra vida Total. matrimonial, después de los 17, 18 años de Ujú. vida matrimonial, Donde habíamos sufrido demasiado, donde habíamos sufrido demasiado, cometido donde errores. tomamos la decisión de Ujú. encontrar un camino, una dirección, Exacto. y estos fundamentos, estos principios, son los que nos permitieron encaminarnos adecuadamente a hoy tener un matrimonio felizmente casados, Ujú. donde vivir el matrimonio felizmente casados sí es posible. Total. Y ese es el propósito de poder compartir con ustedes todos estos principios que dan fundamento a nuestra vida. Muy Ujú. bien, prosiguiendo, entonces Vamos con los roles. vamos entonces con esos roles que se desprenden de ese mandato. Ujú. Primer rol para el hombre. Dios nos da la libertad de escoger a nuestra pareja. Y eso es maravilloso porque yo fui libre de escoger a mi pareja y todos tenemos esa oportunidad, esa libertad de escoger a nuestra pareja. Eso es maravilloso porque no es una imposición, sino que Dios nos premia y nos da ese don de poder elegir
libremente a la mujer de mi juventud con la cual yo quiero caminar el resto de mi vida. Y a nosotros las mujeres, a mí también me dio la libertad de aceptar y de decirte, sí, doy ese paso contigo Muy para el bien. resto de nuestra vida. Eso nos lleva a Ujú. pensar que si nos da esa libertad es porque nosotros hemos alcanzado una madurez física, Sí, emocional y espiritual para sentirnos capaces, aptos y listos de exactamente. asumir esa responsabilidad que Dios está entregándonos en ese momento. Entonces, es maravilloso, cada uno elige el momento en que se siente maduro para poder dar ese paso. Igual a la mujer también esa cualidad de ser reflejada en esa madurez cuando aceptamos y decimos estamos listas, tanto espiritualmente, luego físicamente, entregarte todo, entregarle todo a ese esposo, a ese hombre que uno escogió, en lo material empezar a construir y saber que ya no somos él o yo, sino somos los dos y que realmente estamos listas para esa propuesta de matrimonio. Maravilloso. Entonces mira Dios cómo va tratando y cómo va relacionándose con el hombre, que es el centro de su creación. Allí en Génesis veíamos, es el centro de su creación, veíamos en el fundamento anterior cómo vio que esa creación era Sí, maravillosa, pero no era buena. No era bueno que el hombre estuviera solo. exactamente. Es importante aclarar y cómo reflexiona allí. Y la palabra nos deja claro cómo es una creación maravillosa, pero no es bueno que el hombre viva solo. Y ahí No, es donde genera esa creación y por eso genera y funde esa creación del hombre y de la mujer en el matrimonio. Muy bien, sigamos con estos roles en ujú, este versículo que se desprende. Entonces, esta madurez lo habilita, esta madurez que ha desarrollado el hombre, esta madurez que para proponer y esta madurez que ha desarrollado la ujú. mujer para aceptar, lo habilitan para asumir esa responsabilidad. Ahorita entonces es el hombre el que recibe esa responsabilidad Sí, de conformar un matrimonio, de conformar un hogar, de conformar una familia, con todo lo que sea necesario para garantizar de que sea funcional, con todo lo que se exija, con todo lo que sea necesario, con todo lo que le implique para que tenga una vida matrimonial, una vida de familia, una vida de pareja funcional. Entonces, es la responsabilidad que tenemos que entender que tenemos en nuestras manos. Ahí es donde cuando muchas parejas se sienten mal, cuando muchas parejas no encuentran la manera de cómo conciliar sus diferencias, por eso es tan importante que busquen esa ayuda. Y aquí tenemos estos principios que es muy importante que cuando uno se pierde en el camino por la dificultad, por la falta de comunicación, por todos los problemas que son inherentes a la vida, a la relación de pareja, muy importante uno volver a encontrar la dirección. Y estos fundamentos son importantes porque a nosotros nos ayudaron a encontrar nuevamente esa dirección y poder exactamente. caminar juntos, En, cogidos de la mano. en el rol de la mujer, cuando nosotros asumimos esa madurez de ser sujeta, de que ya tengo un esposo y que lo debo de admirar, de amar, de respetar, eh, si yo cumplo todo eso, paralelamente eso se ha reflejado en sentirme tenida en cuenta, protegida. Y ahí es cuando yo reconozco, o tu mujer o tu esposa debes de reconocer que él es el sacerdote, él es mi cabeza, él es mi norte, él es mi visión, él es mi camino a seguir, porque ese es el orden que Dios ha dado. En nuestro caso fue invertido muchos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo era de mucho emprendimiento, yo era de armas tomar, hay una crisis, hay que asumirla, pero en el yo, no en nuestra necesidad.
Yo creía que era nuestra necesidad, yo creía que era complemento, Ujú. pero no tenía esa dirección ni ese respeto de que él era mi cabeza. Por gracia de Dios hoy estamos acá y por eso hoy estamos sentados frente a ustedes, compartiendo, porque muy seguramente es el caso de ustedes. Y nosotros tardamos 17, 18 años para empezar a entender el orden. A lo mejor tú eres una pareja joven que nos estás viendo. Pues entonces empieza a recibir la información y aplicarla en tu vida. El mundo nos dice muchas cosas que nos cocodrilean y nos llevan a resultados no positivos. Y cuando yo entendí mi madurez espiritual, que es caminando con el Señor, pude comprender que Él era mi esposo, mi sacerdote, que Él me tenía en cuenta, que nunca me había abandonado. Entonces ahí pude yo empezar a encajar en el rol de lo que era esposa y esposo, sujeta, entendiendo la necesidad de él de dirigirme como esposa. Y sabes, a muchos matrimonios le ocurre lo que nos ocurrió a nosotros. Por Ujú. mucho tiempo nosotros Sí. pensamos que el matrimonio era a nuestra manera de Ujú. entender Y no, y cometimos muchos errores. Nos demasiado. hicimos mucho daño durante mucho tiempo. No éramos una pareja funcional No, y estábamos cometiendo muchos errores. demasiados errores. Entonces, ahí es donde muchos matrimonios muy posiblemente estén cometiendo ese error como nosotros lo cometimos. ¿Qué nos dio a nosotros orden en nuestra vida matrimonial? Pues haber entendido estos principios de la palabra, haber comprendido, Exacto. ir a la fuente, al origen, donde estaba el manual de la creación. Y fue cuando tuvimos ese encuentro con la palabra de Dios, encontrar los principios del matrimonio para como Dios creó y como Dios fundamentó con Constituyó. propósito el matrimonio. Una Exactamente. vez los comprendimos, entendimos el error en el que nosotros estábamos, entendimos que estábamos cometiendo errores porque lo estábamos haciendo a nuestra manera. Y eso nos empezó a dar claridad, porque hoy por hoy caminar ya es más fácil porque ya sabemos que debemos de caminar bajo unos principios. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente es los dos Lograr las coordenadas. alinearnos Exactamente. y caminar en ese mismo sentido. Entonces eso nos dio dirección en Exactamente. nuestra vida matrimonial y eso es lo que queremos compartir con ustedes para que igualmente ustedes empiecen a implementar, a compartir, ¿no es cierto? Otro de los roles que nos fundamenta esta palabra, este versículo, es la generación de la responsabilidad. A mí como hombre me generó la responsabilidad y ya lo había mencionado. Entonces Dios se dirigió directamente a mí como hombre y me da la responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa, hay muchos operarios, muchos funcionarios, pero hay un solo director o un solo gerente, ¿no es cierto? Y toda la empresa trabaja con un mismo propósito y con un mismo fin, pero es uno solo, el gerente, el responsable de los resultados. Este gerente tiene que rendir cuentas ¿a quién? A los accionistas o al propietario, ¿no es cierto? Este gerente no puede eh, encomendar la responsabilidad, él encomienda funciones. Usted va a trabajar en esto, usted va a asumir esto y usted va a trabajar en esto otro. Él encomienda funciones. Esa es la labor que debe tener el gerente, delegar esas funciones, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad de que generar resultados y rendir rendimientos al propietario o al accionista, eso no lo puede encomendar. Eso es propio de su cargo. Así funciona en el matrimonio, es la responsabilidad del hombre. Nosotros debemos de rendir cuentas ante Dios de la función, del éxito, de la funcionalidad de nuestra vida de pareja. Entonces somos los responsables y podemos encomendar a nuestra mujer en esas Sí. funciones que no somos hábiles, en esas funciones para complementarnos, para poder trabajar como equipo. Ahí la mujer, Nosotros, ¿cómo sería ese complemento frente a esa responsabilidad que el hombre debe asumir dentro del hogar? Debemos de ser, tener sabiduría para acompañar, para rodear, para animar, para seguir al esposo.
Nosotros en mucho tiempo fuimos competentes, fuimos rivales, porque, porque no teníamos ese, porque veníamos viciados, veníamos dañados por lo aprendido, por lo que La habíamos cultura que visto traíamos, lo que habíamos exactamente en nuestro entorno, en nuestra crianza, en el modelo de nuestros mismos padres, exactamente, y que no es malo, o sea, no es para juzgarlo ni no es nada, para juzgar. pero no era lo correcto, no era lo bien visto, o no teníamos, nadie nos había enseñado de la manera propia, porque no habíamos ido a la palabra. Ujú. Y ese es el rol donde yo digo, Dios mío, acompañar. ¿Ustedes creen que es fácil sentarnos delante de ustedes Y desnudar nuestro y corazón. abrir nuestro corazón? ¿Ustedes creen que es fácil uno tener el ánimo permanentemente para transmitir lo que el dolor, lo que ha sufrido, de lo que ha aprendido a otras personas? Pero cuando uno muere a eso, a ese ego, y yo entendí el sueño, la visión que Luis Fernando una vez tuvo, pues nos tocó tomar una decisión y la decisión es te voy a seguir. Lo empezamos a hacer, nos recogimos un tiempo, nos preparamos más y aquí estamos nuevamente con ustedes. Pero es porque él tuvo la iniciativa, tuvo la visión. Y yo les digo, eso es lo que te corresponde a ti como esposa. ¿Qué visión tiene tu esposo? ¿Y cómo lo estás rodeando? ¿Cómo lo estás apoyando? No es fácil a veces, pero no es imposible. Wow, qué poderoso lo que compartes, amor. Bueno, Mm. gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que nos vayan compartiendo ahí en el chat cómo les va apareciendo estos principios, Ujú. ese mensaje poderoso de mi esposa que acaba de compartir, cómo les parece, mujeres, cómo se sienten ustedes de recibir y de comprender esa misión importante de seguir, de apoyar, de respaldar a ese varón que ha sido asignado con esa responsabilidad. Queremos que nos vayan compartiendo un poquito sobre cómo les está pareciendo estos principios y déjenos sus mensajitos ahí, que es muy importante para nosotros saber si este contenido está siendo valorado por ustedes. Seguimos detallando ese rol importante. Otro aspecto que nosotros identificamos es que este mandato genera un cambio pasando de ser gobernado por los padres a, bueno, primero, hay un cambio, porque ya no Ujú. va a seguir siendo gobernado más por los padres. Esto es muy importante entenderlo, porque nosotros debemos de cortar Sí, esa relación ese cordón umbilical. en ese momento, cuando tomamos la decisión, porque hemos demostrado madurez, porque nos sentimos preparados emocional, física y emocionalmente, nos sentimos preparados, porque vamos a asumir una nueva responsabilidad. Entonces es importante entender que hay que cortar. Esto en nuestra cultura hace mucho daño. El hecho de no cortar o físicamente o emocionalmente de Sí, nuestro núcleo paternal. Entonces es muy importante. Y este es uno de los factores, si no es el tercer factor más importante importante. de desunión de las Sí, parejas, es porque él o ella todavía dependen mucho de su papá o de su mamá. Y esto es importante entenderlo y hablarlo claramente. y eso afecta a las Eso relaciones afecta a la relación. Por eso es de tan pareja. importante independizar, Ujú. ¿no es cierto? Independizar de los padres, pero no es una independencia de que yo ya De soy indiferencia. autónomo y de diferencia, porque No, soy llamado a dejar, pero igualmente soy llamado a unir y a eh, generar esa unidad de tú a tú en el mismo nivel. es igual. Yo pienso que, y las mujeres nos ocurre igual. Nosotras como mujeres tenemos quienes gobiernen cuando somos solteras. Tenemos un papá y una mamá. Si nosotros no somos sujetos a ellos y obedientes, va a traer consecuencias. Y de igual manera, cuando yo decido libremente aceptar a ese esposo que me propuso matrimonio y unirme a él, pues también debo de empezar a cortar ese cordón umbilical y aprender a ser sujeta a la visión, a lo que este hombre que yo escogí libremente me va a ofrecer.
sea, si yo no, si como mujer no entendemos eso tan sencillo, pero tan poderoso, que es la clave principal de una buena relación de Claro. pareja, yo te digo, van a empezar con pie izquierdo las mujeres. Porque cuando yo entiendo y hago ese cambio de suelto, desligo de mis padres, pero sé que debo de venir a ligarme con él de una manera con respeto. No es mi papá, pero es la persona que me va a llevar, me va a cuidar, me va a ofrecer, vamos a proyectar, vamos a tener una misión, una visión, vamos a construir, pero en esta sujeción, que eso es lo que a uno nunca le enseñan. Ujú. Ese fue un factor que en mi caso yo no tuve claro, no tuve esa claridad y permití de que de parte de mi familia me impusieran muchas circunstancias y que afectaran nuestra vida Mm, de pareja. Eso afectó por mucho tiempo y dañó mucho nuestra relación. Entender estos principios me permitió recuperar y me permitió poder poner en su sitio realmente y simplemente era dar un orden en ese sentido, como responsable, dar un orden a mi familia y exacto. saber cuál era el límite saludable, hasta dónde podía llegar y desde dónde nosotros teníamos que seguir adelante. Pero ya que tocas ese tema, en ese momento, sí, tuvimos, yo fui muy lastimada, muy herida, pero si no hubiéramos tenido la oportunidad de haber vivido esas experiencias, hoy no estaríamos con ustedes, hoy no estaríamos, yo creo que todo lo que uno vive tiene un propósito y hoy estamos acá diciéndoles, lo vivimos, lo sufrimos, no lo entendíamos en su momento. Y hoy tengo una excelente relación con mis cuñadas, que son mujeres maravillosas, que las amo, las respeto, las admiro, que tengo una buena relación. Con mis cuñados, que los aprendí, me costó trabajo entenderlos, pero cuando decidí perdonar y soltar, hoy tengo una buena relación, hoy puedo tener una buena conversación, decirle, me está pasando, estoy viviendo, necesito este favor. Entonces, yo creo que si tú estás allí viéndonos y a lo mejor estás identificándote con alguna de nuestras situaciones, te digo, hay una voz de esperanza. Uno puede superar todo, porque no solo es el momento que sufrimos, es todo lo que concierne construir una relación de pareja. Y ya que lo mencionas, amor, ese es el propósito de nosotros compartir, Ujú, de tener estos ujú, live con ustedes, de poderlos, que los escuchen, por favor, compártalo. Muy seguramente ujú. conocerás de alguien, alguna pareja que necesita apoyo y queremos edificar, queremos fortalecer y creemos en el matrimonio que nos permite llegar a la felicidad y vivir felizmente casados. Entonces, estamos convencidos de eso, eso es nuestro propósito y por eso lo queremos hacer de corazón. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros errores, reconocemos nuestros errores y queremos compartirlos porque queremos que puedan ser transformados, que el matrimonio sí puede ser transformado y dándole orden. Y estos principios, estos fundamentos sé y estamos convencidos que les dará orden en su vida matrimonial, no Sí. necesariamente porque estén en una Mm, situación crítica, sino porque hay que ir al propósito, al mm, principio del matrimonio para organizar muchas cositas que seguramente están allí exactamente. acumuladas. Y Por último, para terminar, ujú, este 3 en uno, porque este versículo es poderosísimo, porque tiene tres acciones en un solo mandato, entonces queremos terminar. Este mandato también implica es que nosotros los hombres asumimos una responsabilidad y no vamos a gobernar solos, no vamos a actuar solos, porque Dios en su propósito de amor nos dio una compañera para que nos complemente y para que juntos seamos más fuertes y para que juntos pudiéramos gobernar, para que ese complemento nos haga cada vez más fuertes. Así
lo quiere Dios y ese es el propósito. Entonces, ese es, ese implica de que yo debo tener en cuenta a mi esposa en toda decisión que yo vaya a tomar. Yo soy el que debo de tomar y soy el responsable Sí, de tomar la decisión, pero ella es mi consejera, ella es mi asesora, ella es en quien yo debo de descargar mis dudas y compartir mis dudas para poder encontrar, para poder tener la fortaleza, para poder tener la dirección. Eso es, significa, implica también esa fortaleza. igual nosotros las mujeres, eh, ¿cómo lo hacemos y cómo lo logramos? En compañía de nuestros esposos. Mire, tenemos 27 años de casados, cometimos muchos errores, tuvimos dos hijos demasiadamente seguidos en la juventud. Hoy nos sentimos orgullosos de esos hijos maravillosos que Dios nos ha dado. Cometimos muchos errores con ellos porque no teníamos porque en muchos años no estuvimos alineados para dirigirlos, para corregirlos, para guiarlos, para que ellos tuvieran un modelo como debería de ser. Hoy tenemos consecuencias porque todo lo que tú hagas en tu relación de pareja, sin tener en cuenta que en compañía deben de gobernar con privilegio desde el amor que el Señor nos da, cuando uno no tiene en cuenta ese privilegio del amor del Padre, comete demasiados errores. Y si comete demasiados errores, van a venir consecuencias y las tenemos que vivir. Pero nunca va a ser imposible superarnos a esos errores y poder enmendar cuando logramos una unidad de pareja. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, se nos va el tiempo y con esto es el segundo fundamento. Recapitulando, entonces, ese segundo fundamento, bien importante es que Dios nos encomienda una misión a nosotros los hombres, ¿no es cierto? De dejar a nuestros padres ser independientes, de unirnos ante nuestra mujer, nuestro cónyuge, ¿no es cierto? Para unirnos, para gobernar y nos da una tercera misión y es ser una sola carne. Esta parte de ser una sola carne la vamos a tratar como un punto aparte la próxima semana. Los queremos entonces invitar la próxima semana para que analicemos esa tercera acción de qué es y qué significa y qué implica ser una sola carne en nuestra vida matrimonial.